El 11 de septiembre de 1973 fue un día negro para la democracia en Chile y para América Latina. Las Fuerzas Armadas chilenas bombardearon el Palacio Presidencial. El presidente Salvador Allende se suicidó y se estableció una dictadura militar que gobernaría el país con mano de hierro durante casi 2 décadas. Mi invitado de hoy vivió en carne propia algunos de los peores abusos de la dictadura. Su nombre es Sergio Bitar. Y en el momento del golpe era una estrella ascendente en el mundo político chileno. Fue uno de los fundadores y principales dirigentes del partido Izquierda Cristiana. Fue asesor del presidente Allende. Y cuando los militares tomaron el Palacio de la Moneda, el Palacio Presidencial en Chile, Sergio Bitar era el ministro de Minería del país. Lo que seguiría para Bitar fue una época oscura. Fue prisionero político en la remota isla de Dawson, un campo de concentración. Luego fue forzado a vivir en el exilio durante 10 años sin poder regresar a su país. Bitar finalmente regresó a Chile en 1984. Se unió a la campaña por la democracia y cuando la transición finalmente se dio en 1989 en Chile, sirvió en altos cargos del gobierno, incluyendo el Senado y varios ministerios. Bitar ha sido uno de los arquitectos de la nueva democracia chilena. Además de sus actividades políticas, Bitar es un reconocido académico con 12 libros publicados. Hoy hablamos con este hombre valiente, entregado a su causa. Hablamos sobre sus conversaciones con 13 líderes políticos en 4 continentes que manejaron la transición de su país de la dictadura a la democracia. Son conversaciones que dejan muchas lecciones para cosas que están pasando en muchos de nuestros países. Miren esto. Usted fue ministro de Salvador Allende. Después fue apresado y fue enviado a un campo de concentración en la isla de Dawson. Después salió exiliado de su país y vivió mucho tiempo fuera. Después regresó y ha sido ministro de los nuevos gobiernos de la democracia. ¿Qué sabe usted hoy en día sobre la democracia que no sabía cuando era ministro de Salvador Allende? Yo pensé cuando joven que la democracia era como la cordillera de los Andes. Nadie la movía, estaba. Y he aprendido que la democracia es como un jardín, que tienes que regarlo todos los días, que hay que preocuparse a diario por lo aspecto cultural, por el reforzamiento institucional, por la creación de mayorías y por tener una vocación de tener un país con una distribución del poder a los ciudadanos crecientemente mayor. Usted escribió un libro junto con el profesor Abraham Lowenthal basado en entrevistas a 13 presidentes de 9 países en 4 continentes. Esos 13 presidentes manejaron transiciones de gobiernos autoritarios a democracias. Usted está interesado en esa transición. ¿Qué aprendió de estas entrevistas? Lo primero es que para los líderes todos tuvieron que formar grandes coaliciones, llamar a la ciudadanía, reunir, unir, ampliar su base de sustento. Segundo, todos los líderes fueron capaces de generar una visión del futuro optimista a pesar del dolor, del sufrimiento, de la represión, pero inventar un mundo que atraiga. Tercero, tuvieron que trabajar fuerte para que hubiera una nueva constitución. Luego tenemos un gran tema de la política económica. En las transiciones tú no puedes gobernar una democracia con un desastre económico. Los espacios de diálogo. Los países que rompen los espacios de diálogo se hunden. Todas las experiencias demuestran que los grandes líderes buscaron espacios de diálogo donde pudieran reencontrarse para que pusieran al país en primer lugar y no los intereses de sus grupos. ¿Cómo someter a los militares al poder civil? ¿Cómo hacer que la policía también dependa de la democracia y no tenga la lógica de la seguridad nacional? Luego está el tema de apoyo internacional. De manera que hay un conjunto de lecciones que salen de estas experiencias, pero todas apuntan a que hay circunstancias recurrentes que existen en todos los países y que yo creo que, con respeto a cada uno de los países, pero en el caso de Myanmar, o en el caso de Egipto, o en el caso de Cuba, o en casos africanos, se puede plantear la posibilidad de que esa experiencia esté toda a manos de ella. Yo como chileno me habría encantado tener una experiencia como esta cuando luchábamos contra Pinochet. Mirar lo que han hecho otros, aprender cuáles son las mejores estrategias. Una de las sorpresas que hemos tenido es el caso de su país, Chile.
que era siempre percibido como uno de los países menos corruptos de América Latina. Y aquí que hay un escándalo que involucra a la propia presidente Bachelet. ¿Qué ha pasado ahí? Se sumaron dos cosas. Entrega de dinero de empresas a candidaturas de partidos de una manera que ni nos sospechábamos de esa envergadura, y que aparece esa vinculación irregular de no pago de impuestos, de influencia sobre candidaturas, y se suma... ¿A cuáles candidaturas se refiere? El primer gran caso es de un grupo bancario que financia un partido político que es la UDI, esencialmente a sus candidatos. Relación que sabíamos que entre los grupos económicos y los partidos más a la derecha que estaban más cerca de Pinochet. Después aparecen otros casos en que también alcanza a alguna gente que es de la coalición del gobierno. Por ejemplo, hay diputados, hay incluso el ex ministro del Interior que acaba de ser cambiado en el gabinete, cómo se financiaron campañas o pre-campañas. No hay enriquecimiento personal, no hay ninguna acusación de enriquecimiento personal, sino cómo se financiaron las campañas. Y hay una indignación muy masiva. Se suma lo del hijo de la presidenta. ¿Qué pasa con el hijo de la presidenta? No es un tema ilegal y no va a haber ningún problema legal ahí porque hace una operación que tiene elementos de influencia indebida, con razón a los ojos de la ciudadanía, compran un terreno con un crédito muy grande de un banco y lo venden al poco tiempo a un precio mucho más alto porque hay un cambio de suelo rural a urbano. Entonces se dice, la presidenta no sabía, la familia también hace utilidad y al mismo tiempo el gobierno y la nueva mayoría, la coalición de gobierno habla de igualdad y habla de abuso. ¿Con qué autoridad moral? usted cuando tuvo que salir de su país como perseguido político, como exiliado, vivió en Venezuela mucho tiempo. ¿Cómo está viendo usted ese país en estos momentos? Creo que aquí hay un proceso de degradación de la institucionalidad democrática y es por eso que decía al principio que el jardín hay que cuidarlo. No solo cómo llegas al poder, sino cómo manejas el poder para que la democracia se acentúe. Y yo veo en Venezuela un proceso de deterioro institucional, de falta de respeto a las personas, ¿Usted cree que en Venezuela derechos. hay democracia? El proceso es complejo y es híbrido porque nace como democracia y hay una votación, pero yo creo que el comportamiento está conduciendo al país por la polarización, por el desconocimiento de los derechos de la oposición, a un riesgo alto de pérdida de la democracia. Usted firmó una carta junto con otros líderes de América Latina pidiendo la excarcelación de Leopoldo López, que está detenido en una cárcel en Venezuela. Pero el gobierno de Venezuela acusa a Leopoldo López y a otros de haber incitado a la violencia, los acusa de actos criminales, los acusa de que son ellos los responsables de muertes que hubo en eventos, en protestas a las cuales ellos llamaron. Con ese criterio, Chile, lo que ha vivido en el último tiempo, debería haber arrestado y puesto preso a todos los dirigentes estudiantiles, a los dirigentes de trabajadores, porque hay algún accidente mientras se producen estas movilizaciones sociales. Pero prohibir que se convoque una movilización social por los riesgos, es el aparato de seguridad el que tiene que ir, la policía, evitar esos riesgos y esos daños. Pero llegar a ese punto es matar una de las cuestiones fundamentales de la democracia, que es la libertad de expresión y la movilización. Por eso creo que lo que está haciendo ahora, y quiero decirlo acá, el expresidente de España, Felipe González, es una tarea digna de defensa de la democracia a la cual tenemos que sumarnos todos. ¿Cuál es? Que haya diálogo en Venezuela y que se respeten los derechos de los opositores y que se fije la fecha de elecciones. O sea, son elementos esenciales de una democracia. Sergio Vittar es un líder democrático de Chile, pero también es un líder de América Latina. Él combina su práctica política y su experiencia política con una fuerte actividad de investigación, de reflexión, y ha escrito varios libros fundamentales, uno de los cuales es el del libro del cual hemos hablado hoy, sobre las transiciones de países que eran dictaduras a democracias. Tenemos mucho que aprender de esas experiencias. Muchas gracias, doctor Vittar. Muchas gracias, Moisés.